Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de A Juzgar por mi vida. En este episodio quiero compartirte algo que me tocó vivir muy de cerca, algo que suele pasar desapercibido, que tiene un valor muy inmenso, que son los inicios invisibles. A veces cuando empezás en este periodo de cambio, en esta transición, en este buscar algo diferente, en el exterior no lo vas a ver reflejado inmediatamente a ese nuevo resultado que querés. Pero internamente algo está cambiando muchísimo, solamente que no logramos verlo. En esos momentos en los que sentimos que nada se está moviendo, que no avanzamos, hay algo muy profundo que empezó a transformarse dentro nuestro y que va a tener una demora en manifestarse en lo exterior, porque aquí quiero tocar una ley fundamental, que es la ley del mentalismo. Todo es mente. Entonces, si nosotros entendemos que lo que estamos viviendo fue producto de nuestras creencias, de nuestras limitaciones, todo lo que nosotros hemos reflejado afuera es un producto de lo que tenemos en nuestra mente. Cuando nosotros conscientemente queremos cambiar algo en nuestra vida, obviamente hay muchas cosas en el subconsciente que tenemos que cambiar y que modificar para que en nuestra realidad se refleje algo diferente. Y es ahí donde nosotros no estamos logrando ver los resultados, porque conscientemente estamos eligiendo otra cosa, pero en lo material lo vamos a ver manifestado dentro de un tiempo. Y esto es importante que sepamos. Yo en lo personal, y obviamente este proceso va a ser diferente para cada uno, pero por eso yo en este podcast les estoy compartiendo mi propia experiencia. Lo que yo les voy a compartir acá es a juzgar por mi vida. Recuerdo una etapa en la que empecé a interesarme mucho por el emprendimiento. Había algo en mí que no quería ir a un trabajo convencional, ¿no? Como que me daba mucha rabia tener que ir a un trabajo y hacer lo mismo todos los días. Sentía como que mi capacidad, mi creatividad estaba muy limitada en hacer tareas rutinarias, y yo pasé por todos los trabajos habidos y por haber: moza, cajera de supermercado, limpieza, niñera. Cuando recién empezaba, obviamente, y creo que nos pasa a todos, es motivador, vos vas al trabajo con ganas de aprender. A mí me pasaba que yo pasaba 2 semanas, 3 semanas, aprendía todo lo que tenía que aprender y era como, no hay más que esto. O sea, era como, ¿dónde aplico mi creatividad, mi inteligencia, mis ganas de superarme? Había algo en esa monotonía, en esa tarea rutinaria pero me desmotivaba hasta por los suelos y no tenía nada que ver con el sueldo que estaba percibiendo. Ok, cuando yo empecé a interesarme por a ver qué hay más allá de lo que el sistema o el trabajo convencional me estaba mostrando, me empecé a encontrar con el emprender digital, que en ese entonces estaba en auge, pero muy pocas personas estaban viviendo de eso. Me encontré, muchos lo deben conocer, con el network marketing. Cuando entré en ese ambiente, en ese entorno, era como, wow, no puede ser. Era como en el fondo decir, yo sabía que existía esto totalmente diferente, porque claro, vos entrabas en ese entorno y eran todos unos locos empresarios que leían libros, que les encantaba educar la mente, con visión, con propósito. O sea, era como todo muy top, y son cosas que en un trabajo convencional no las experimentás de esa forma. En ese momento en el que yo me involucré en ese entorno, empecé a, obviamente, hacer lo que el entorno me decía que haga para tener esos resultados. Y esto, hay otro episodio que voy a grabar de la importancia del entorno. Es un episodio que creo que va a ser fundamental. Claro, me recomendaban leer Padre Rico, Padre Pobre, El monje que vendió su Ferrari, Piense y hágase rico. O sea, todos libros que son muy buenos, no digo que no, pero para la persona que yo era, en el momento yo lo leía y me emocionaba, pero claro, mi sistema de creencias hacía como un estallido y decía, ¿de qué me estás hablando? Entonces, cuando empecé a nutrirme de esas cosas nuevas, no estaba viendo los resultados. ¿Y con qué me refiero a los resultados? Que yo hacía lo mismo que los demás y yo observaba que los demás tenían resultados y yo no. Entonces me frustraba, me machacaba, pero claro, yo estaba completamente enfocada en el, ok, yo voy a un trabajo, tengo un sueldo.
conocí el mundo del emprendimiento digital, en ese momento ventas, no recuerdo qué era lo que hacía, y yo no estaba viendo los resultados. Pero claro, no es lo mismo cuando vos vas a un trabajo y haces una tarea rutinaria, algo que te enseñan a hacer, a que vos, desde tu persona, desde tu personalidad, desde quién sos, empieces a tener resultados. A mí, ¿qué me pasó con esto? Que yo hacía todo lo que me decían y yo no estaba teniendo resultados. Ahí fue cuando yo me di cuenta cómo influye quién está haciendo para lograr los objetivos, porque en el mundo del emprendimiento te obliga a sacar todo tu potencial y a empezar a trabajar con propósito. Entonces, no solamente es el propósito de generar dinero, es en quién te convertís en el camino. Ahí yo me empecé a dar cuenta que, claro, cuando yo no estaba teniendo resultados, mi mente empezaba a decir, pero claro, ¿cómo vas a tener resultados si vos sos introvertida, si no sabes cómo socializar, si no te comunicas bien, si no tenés habilidades para la venta? Todo el tiempo mi mente me tiraba pensamientos negativos de acuerdo a cómo yo me percibía que estaba haciendo. Ahí fue cuando empezó todo mi proceso de sanación, porque yo tuve que dejar de ser quien yo creía que era o lo que me habían enseñado hasta ese entonces y empezar a sacar toda esa información que yo tenía en mi mente y volver a nutrirla de información nueva. En mi propio camino, y esto va a ser diferente para todos. Como les menciono siempre, esto es mi propia experiencia y esto es a juzgar por mi vida cómo yo viví mi propio proceso. Yo empecé por leer todos estos libros de negocios, pero sin conocerme realmente quién era yo. El libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú, fue clave porque ya el nombre te lo está diciendo. Deja de ser lo que crees que sos hasta ahora. Y ahí empezó todo el proceso de transformación, noches oscuras del alma, vacíos existenciales, porque, claro, por tanto tiempo, a mí en ese entonces, por 24 años, yo creí que era algo, y creí que el mundo era algo que era como decir, no, no es esto. Empezar a vaciarte y preguntarte entonces, ¿qué es? ¿Cómo es? Armarte de coraje y valentía para hacer todo ese proceso, así que si estás pasando por ese proceso, te súper abrazo. Bueno, después con el tiempo logré entender, en realidad, que por más que yo no estuviera viendo resultados tangibles y materiales, dentro mío se estaba pero ocurriendo una transformación gigante. Y esto pasa mucho también, por eso quiero mencionar esto de los inicios invisibles porque son vital, son necesarios, es así como sucede. Y en el camino puede ser que no lo veas, pero te aseguro que estás moviendo muchísimo. Lo que pasa es que en lo material, o sea, en la realidad tangible, en lo que tus 5 sentidos están percibiendo, va a demorar en que vos notes el cambio, porque no es inmediato. Hay un cierto delay entre tu realidad actual y la realidad nueva que estás creando. Y eso solamente lo vas a percibir vos. Nadie más que vos. Vas a notar cómo ves el mundo diferente, cómo te sentís diferente, cómo accionás diferente, porque el resto te va a seguir viendo igual de acuerdo a su propio juicio y de acuerdo a lo que ellos creen que es la vida, el éxito, la evolución, el progreso. ¿Por qué le digo esto? Porque yo por años tuve un proceso de sanación que yo era como cada año, cada mes, cada día me sentía un ser totalmente diferente. Y a veces surgían conversaciones con mi madre. Y claro, yo como que sentía que había transitado tanto en mi vida, que había aprendido tanto en la vida y mi mamá me sigue viendo como una persona súper indefensa. Imagínense, soy la más chica de la familia, entonces mi mamá me seguía viendo como la menor, la chiquita, la que hay que cuidar, la que hay que proteger. Todo lo que yo había transcurrido en mi propio proceso de sanación, a mí me fue forjando un nuevo carácter, una nueva personalidad, una nueva forma de ver la vida, nuevos entornos, nuevos resultados también, pero eso únicamente lo vas a valorar vos porque vos sabés todo el trayecto que caminaste y sabés hacia dónde vas. Las personas a tu alrededor no lo saben, porque mi mamá, para ella yo no había estado progresando en todos esos años. ¿Por qué? Porque no tenía una casa, porque no tenía un auto, porque no estaba en pareja, porque todavía no tengo hijos. Imagínense los logros que se supone tu familia espera de vos, lo que ellos están acostumbrados, ¿no? Como que
Realizarte en la vida es estudiar, tener un título, casarte, tener hijos y hacerte cosas materiales, tener una casa, tener un auto y todo lo que el sistema y todo lo que la cultura te dice que vos tenés que hacer para progresar en la vida. Ese progreso era lo que mi mamá todavía estaba esperando en mí y yo era como el reprogreso en mi vida, en mi evolución personal y nada, después de un tiempo entendí que es mío, es propio y que ella va a seguir pensando, así yo viaje por el mundo y gane $1.000.000, ella va a seguir pensando que yo no estoy progresando en la vida porque todavía no tengo lo que ella cree que tengo que conseguir en la vida. Así que esto también es importante, que no traten de convencer a nadie de su propio proceso, de hacia dónde van y de lo que quieren lograr. Porque algo que no entiende el ser humano todavía es que cada quien tiene su propio ritmo, su propio proceso y su propio destino. Meten a todos en la misma bolsa de que todos queremos casarnos, de que todos queremos tener hijos, de que todos queremos un título. Y hoy en día, siglo XXI, ya cambió todo, la mentalidad, las cosas. Obviamente la gente mayor, tus padres, van a seguir pensando de la misma forma. Les puedo asegurar que mi familia no tiene ni puta idea de qué es lo que yo quiero lograr en la vida. Con eso ya les digo todo. Y no es necesario que lo sepan, no es necesario que yo se los explique y no es necesario que lo entiendan. Pero bueno, es parte del proceso, tranquilos con eso. Pero en resumen, básicamente es eso. Abraza tu propio proceso y confía en los inicios invisibles porque los vas a ver reflejado en el futuro. Esto es como el proceso natural de la vida, o sea, vos plantás la semillita y no vas al otro día a querer tener el árbol. Vos sabés que todo tiene un proceso de gestación. Incluso vos estás esperando a ver el resultado en el exterior, pero internamente esa semilla se está abriendo, está echando raíces y vos las raíces no las estás viendo. ¿Por qué? Porque no son visibles a tus ojos, pero se está realizando igual el proceso de germinación. Entonces, denle su tiempo, denle su proceso, que les aseguro que los frutos los van a empezar a ver con el tiempo. Dense mucho amor, confíen, mientras sigan su intuición y su alma y sean realmente auténticos en lo que quieran lograr en la vida, van por el camino correcto, iba a decir, pero no hay correcto ni incorrecto. Bueno, espero que este episodio les ayude en su proceso. Gracias por estar acá. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Este podcast es una manera de ordenar lo vivido, de ponerle palabras a lo que a veces solo se siente. Si algo de lo que digo te toca, me alegra muchísimo y te agradezco por estar acá. Y si no, está perfecto también. A fin de cuentas, todo lo que digo, lo digo a juzgar por mi vida.